buenos días a todas. Sean bienvenidas a nuestra reunión especial de mujeres, aquí entre mujeres, ¿no? Tenemos ya muchísimos años haciendo esta reunión. Antes la hacíamos los jueves en la mañana y agradezco en estos días, decía Señor, gracias, porque hubo una persona que sin faltar ningún jueves nos estuvo apoyando, jueves tras jueves. Y este es Juan Carlos, el esposo de Fishna. Él estuvo aquí firme, fiel, mucho antes de casarse. Así que teníamos estas reuniones especiales y ahora pues son una vez al mes, los sábados, y pues son para nosotros, están dirigidas desde el corazón de nuestro Padre Celestial a nuestro corazón. Y es mi oración que su presencia, que está en cada una de ustedes, en mi corazón, seamos ministrados a través de su verdad. La palabra de Dios es la verdad de Dios revelada aquí en su palabra. Y tuvimos nuestra última reunión de mujeres. ¿Quién vino a esa reunión? Fue en el mes de diciembre. Compartimos acerca de venciendo nuestros temores. A ver, levanten su mano. ¿Quién estuvo? Muy bien. Bien, pues a principio de año hubo una palabra así como de esas veces que estás pues atento, escuchando, buscando la dirección del Señor, y Dios hablaba a mi corazón acerca de el arrepentimiento. Si vemos cómo Dios tocó nuestra vida y abrimos nuestros ojos a Él y su amor nos invadió, y como nos enseña su palabra, allí en ese momento vino el nuevo nacimiento de nuestra vida. Pero siendo ya hijas de Él, hay situaciones, hay cosas en las cuales incurrimos, o por desconocimiento, o por ligereza, y Dios continuamente está hablando acerca de reflejar su imagen, y es precisamente la serie que vamos a iniciar este año, habla acerca de ser a su imagen. Se llama la serie A su imagen. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del temor contra el miedo. Pudimos ver en la reunión pasada acerca de poder distinguir entre lo que es el miedo del temor. Y hablábamos acerca de que el miedo es una emoción básica del ser humano que se manifiesta cuando se presenta algún peligro. El miedo es inmediato, es una reacción natural del cuerpo. ¿Y qué sucede con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo se prepara ante ese evento, nuestro corazón empieza a latir con fuerza, porque imaginen la maravilla de nuestro cuerpo, porque es necesario llevar oxígeno a nuestro cerebro, porque se activan los neurotransmisores que van a ser los que van a indicar al cuerpo qué hacer. Fíjense, o son reguladores de las funciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, habrá ocasiones en que es necesario quedar estático. Y recuerdo una escena donde en un bosque estaba una familia reunida, una familia en una mesa con, ¿saben?, la comida, las bebidas, la familia ahí completa, abuelos, niños. Y en ese momento se sube un oso, o sea, no era un osesno, era un oso. Se sube a la mesa, la madre alcanza a cubrirle los ojos a su hijo y se quedan estáticos, todos estáticos. Y el oso llega,
toma la comida, da un giro viendo y se va. Entonces, son las situaciones de nuestro cuerpo en los que es necesario mantenernos estáticos, tranquilos. Pero hay otros momentos en que ese oxígeno va hacia nuestras extremidades porque necesitamos actuar, ya sea correr o ya sea, ¿verdad?, activar nuestros brazos. Y cuando digo activar nuestros brazos, recuerdo en una ocasión mi esposo, siendo joven y mozo, iba en un bocho, en un Volkswagen con un amigo y en lugar de girar en una carretera, se fueron derechitos a una barranca. Mi esposo, los dos salieron del auto y mi esposo quedó atrapado, el auto le cayó encima, había ahí una zanja y él quedó en la zanja y bueno, empezó a haber humo, mi esposo se desmayó, pero el amigo, ¿qué creen que hizo? Con un brazo levantó la trompa del bocho y con la otra lo aló. O sea, allí vemos cómo nuestro cuerpo, ¿verdad?, se prepara ante un peligro. Y también recuerdo cuando nuestras hijas menores, tenemos 4 hijas, y las 2 menores pues tenían 4, 5 años, 3, 4 años más o menos. Y fuimos a un parque acuático, estábamos toda la familia allá en México, tíos, tías, y cuando hablo de tías, las hermanas de mi esposo, que son 6, son así, miren, siempre están pendientes de los niños, pero imagínense, nuestra tercera hija, Ana Gabriela, haciendo un paréntesis, desde pequeña, cuando estaba en casa, si no la escuchaba y si no la veía, tenía que correr porque algo estaba inventando. Sí, y fíjense, estábamos allí muy pues alegres, contentos porque habíamos llegado a ese parque, la familia, a disfrutar las piscinas. Y en un momento no conseguimos a Ana Gabriela. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y bueno, unos nos quedamos en el lugar, mientras todos repartidos no encontrábamos a la niña. Y bueno, saben que en un momento ella empezó a subir las escaleras de un tobogán, del más alto, y gracias a Dios que se activaron las piernas de mi hija Georgie. Bueno, esa Georgie voló hacia las escaleras porque ya estaba llegando la niña hasta allá. Pero ¿saben una cosa? Que no se regresaron por las escaleras. Mi hija, Georgina, la monta, ¿verdad?, encima y se deslizan. Y ella llegó feliz. Bueno, pues allí es donde podemos ver cómo el miedo, que es esa reacción natural del cuerpo que es necesaria. Pero a diferencia del temor, el miedo es una reacción al presente, una reacción al momento, mientras que el temor es una reacción anticipada a un futuro que no ha ocurrido. El miedo, mientras el miedo es una reacción a lo real, el temor es una reacción a lo posible. Y en estadística, el 90% de nuestras preocupaciones y nuestros temores nunca suceden. Imagínense el desgaste que tenemos. Piensen un momento en aquella situación que cada día consume nuestra energía o nuestro sueño, aquello a lo cual tenemos temor. Y saben, el temor, como lo vemos a través de su palabra, aparece allí en el jardín del Edén. La primera reacción de Adán y Eva fue el miedo, el temor, porque se vieron que habían incurrido en desobediencia, se vieron desnudos, dice la palabra.
Y vemos allí el amor y la misericordia de nuestro Dios, que se habían colocado unas hojas, ¿verdad? Unas hojas de higuera. Y el Señor les puso unas pieles. Y entonces allí vemos que es esa figura de lo que iba a ser Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario la muerte del Cordero que no tiene pecado, para que su muerte nos cubriera de esa desnudez que teníamos a causa del pecado. Bien, entonces vemos cómo el temor nos ha ido acompañando desde nuestra niñez. Y podemos recordar las cosas que nos asustaban de niño, de niña, esos temores que nos sobrevenían, que nos paralizaban, ¿verdad? Y esos temores fueron creciendo en la medida pues que empezamos en la adolescencia, en la juventud, pues cuántos temores nos han acompañado durante nuestra vida. El temor al rechazo, el temor a los cambios cuando hablamos de cambiar a una casa, a una ciudad, cambiar a un país, el cambio de un trabajo o cuando no hay trabajo y qué va a suceder el día de mañana y vivimos en una angustia y nuestra mente se cierra y Dios quiere hablar a nuestro corazón y enseñarnos a qué debemos temer. Y está Jesús en medio de una multitud. Dice la palabra que las multitudes se pisoteaban y Él se dirige a los discípulos y les dice guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque sabemos a través de la palabra pues que los fariseos, como nos enseña aquí Jesús de la levadura. O sea, ¿qué es la levadura? La levadura se coloca en la masa, se coloca en la harina y al tiempo determinado ésta se infla. Hay un aumento de harina, hay más harina, es la misma harina, pero ha sido aumentada. Entonces, es una figura de lo que sucede en nuestra vida cuando no hay integridad, cuando no hay lealtad y mostramos una apariencia, mostramos una cara. Y el Señor está hablando duramente a sus discípulos y les dice, guárdense de la levadura como los fariseos, dice, de la hipocresía. Entonces, hay una cita donde vamos a verla, que es en Lucas. Las que están anotando, anotan y van a la palabra, y las que no escuchan, dice Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. ¿Qué dice? Con letras mayúsculas, lo escribí yo aquí. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Oh. Entonces, sí, ese es el conocimiento que debe estar en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, porque en Dios está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y en Dios está el juzgarnos. Él es el único juez sobre la tierra. Y Él es el que va a juzgarnos. Dice Jesús, a este temed. Entonces, vemos cómo volvemos al inicio en el Edén. Están ahí
los primeros hombres, Dios mostrando la creación, entregándoles la creación a ellos, y al desobedecer, al darles la espalda a Dios, pues ya ese privilegio, esa autoridad que Dios les había dado, pues se las quita. Salen de la presencia de Dios, pero antes de salir, ahí es donde les coloca las pieles de los animales. Ahora, vemos cómo esa figura que vemos en el Edén, pues se cumplió en la figura de Jesucristo. A través de su muerte, Él nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha acercado a Dios. Entonces estamos libres de toda condenación. Pero entonces, ¿cómo es ese temor? ¿Cómo debo temer a Dios? Y como Dios sabe y nos conoce, hay una escritura. Yo cuando leía esta escritura decía, Dios, esta es una guía, una muestra de cómo nos amas, porque es una guía completa del temor de Dios. Y quiero invitarlos en el Salmo número 34, quiero leer primeramente un versículo que está en ese Salmo y luego vamos a iniciar a leerlo completo. El Salmo que quiero resaltar es el Salmo 34, versículo 11. Dice así: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Cuando yo leí esta escritura, yo dije, Dios, qué hermoso eres. Miren, dice, vengan hijos, es decir, acérquense a mí porque tengo algo que decirles, tengo algo que enseñarles. Hemos visto la importancia de conocer el temor de Dios, de tener el temor de Dios presente en nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a temer a Dios? Y entonces Él dice, yo os enseñaré. Entonces quiero que vayamos, por favor, desde el versículo 1 de ese salmo a leerlo. Dice así, Salmo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. ¿Qué nos enseña aquí? Que cualquier situación que estemos pasando, sea buena o no lo sea, tenemos que aprender a reconocer que Él es Dios y que Él está en el trono y que a Él no se le escapa absolutamente nada de lo que podamos estar viviendo. Entonces, nuestra actitud hacia Él en todo tiempo tiene que ser de alabanza, de reconocer su nombre, porque esta actitud nos va a ayudar a sacudirnos un poco de esos temores que nos agobian y empezamos a reconocer que Dios es Dios. O sea, Dios no es hombre para mentir, Él es Dios y Él es nuestro Padre. Entonces seguimos leyendo en el versículo 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces aquí podemos, en esa intimidad, podemos decir, Dios, tengo muchos temores, pero ¿saben una cosa? Que a veces hay temores que están tan escondidos que lo único que conocemos son las reacciones ante esos temores. Pero cuando le pedimos a Dios, Dios, enséñame, muéstrame el origen de esos temores para poder presentarlos delante de ti, para poder reconocerlos y poder pedir ayuda. Y esto me hacía recordar cuando yo terminé mi bachillerato.
La celebración fue en un hotel allá en Puerto Vallarta, un hotel importante, hermoso, en un salón. Me acuerdo que pues estaban mis padres, unos amigos de mis padres, amigos, estaba Luis ya. Estaba yo terminando el bachillerato de 17 años y ya estaba mi amado allí. Y entonces, por todos los compañeros, fui elegida para hablar en público y para dar una poesía. Bueno, pues fue ese día la celebración, la graduación y en la noche la fiesta. Y quiero decirles que había invitados especiales, entre ellos estaba el alcalde de Vallarta y autoridades. Y cuando yo paso al frente y empiezo a decir mi poesía, la poesía dice, volverán las oscuras golondrinas, y comencé. Y no pude seguir, se me borró la mente, me bloqueé, en blanco me quedé. Y entonces, muy digna yo, ahí voy a mi asiento y me siento, pero qué vergüenza, o sea, me sentí súper mal. Y ¿saben una cosa? Ese suceso sí me produjo un temor a hablar en público. Era una sombra que estaba sobre mí y que me impedía. Y ¿saben una cosa? El año pasado que estuve allí en México, me reuní con mis compañeros, 42 años después, casi 43. Y estábamos en un desayuno, pues éramos bastantes. Y sentí en mi corazón hablar con ellos y pedirles perdón. Sí. Les dije, ¿saben una cosa? Quiero decirles algo. Ya estaban todos en silencio. Quiero pedirles perdón. Se me quedaron viendo, ¿no? Sí, porque yo estaba representándolos en aquel momento, en aquella graduación, y los hice quedar mal. Perdónenme. Bueno, pues me abrazaron y etcétera, ¿no? Pero fue así como algo que era necesario hacer. Entonces, hay cosas que Dios te va a mover a hacer como para cerrar ese círculo, ¿sabes? Y qué cosas, ¿no? Dios tiene un gran sentido del humor, porque imagínense, estar aquí. Y sí, pasaron muchos años hasta que, bueno, ya había llegado el momento de empezar a compartir, y Dios ha puesto un amor muy especial por las mujeres, porque desde el momento que le conocí, pues empecé a ver esas bendiciones, empecé a ver cómo mi vida fue cambiando, fue redirigiendo mis pasos el Señor, porque andaba muy perdida. Y he sido feliz, he sido tan feliz, y yo quisiera que cada mujer que le conoce a Él pueda tener esa experiencia, esa seguridad, esa certeza de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y que Dios nos lleva de la mano. Miren, en estos días hablaba con mi hija Natalia. Natalia es la más pequeña. Ella tiene 2 meses más que Georgina de embarazo. O sea, ya está entrando al 7º mes. Iba manejando en una vía. Ella vive en una de las principales ciudades en México. Se llama Tijuana. Era una autopista, muchos vehículos, y dice que empezó a escuchar un sonido, un crac, 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 pero como había un camión, un transporte a un lado de ella, pensó que era eso. Y dice, ahorita que pase, dice, yo bajé la velocidad, ahorita que pase, pues ya no lo voy a escuchar. Pues lo siguió escuchando. Se orilló y traía el caucho, la llanta pinchada. ¿Pinchada? Sí. En México es ponchada. Sí. Y ella, pues, se baja y ve la llanta y se queda así. Miren, no pasaron ni 5 minutos cuando vio que se acercó un señor anciano en bicicleta, alando una carretilla, algo de 2 ruedas. Imagínense.
Y de ese tipo de personas que andan recogiendo. Y ya mi hija lo vio y el Señor se acerca muy amable, necesita ayuda, ya le explicó, le dice a mi hija, oye, bueno, sí, por ser amable y cortés, le digo, pues sí, fue esta llanta, este caucho, y ya tiene repuesto, le dice él. Sí, sí. El Señor se bajó, sacó algo de las cosas que traía y se agachó y le cambió el caucho. Y saben una cosa, al ratito se acercó un auto con un joven y ya le dice, ¿está todo bien? Y ya dice mi hija, sí, gracias. Ya estaba el ancianito, ¿verdad? Ayudándola. Y dice, ay, es que te vi que te paraste y luego embarazada. Pero digo yo, hasta en eso tiene cuidado nuestro Dios, ¿no? Ajá. Como que un muchachón va a ayudar a nuestra hija, no, un ancianito donde no te imaginas, ahí viene la ayuda. O sea, Dios es tan creativo, Dios hace como Él quiere. Entonces, seguimos leyendo. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿De qué nos habla aquí? Nos dice, cuando Dios nos alumbra, Dios nos está guiando. Cuando hay dudas en nuestro corazón, cuando necesitamos tomar decisiones, cuando no sabemos cómo hacer las cosas, pero le buscamos, entonces somos iluminados. Y Él nos ayuda, dice su palabra. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. O sea, estamos viendo, y esta es una larga lista de las cosas que hace Dios por nosotros. Dice el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, sí, necesitamos conocer quién es Dios y estar apercibidos de que Él es un Dios grande, Él es el Dios todopoderoso, pero es un Dios santo. Y si nosotros hemos sido lavadas y hemos sido santificadas, Él quiere vernos cada día así. Entonces, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré, que es esta cita que leímos al principio. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es? A ver, de las que estamos aquí, ¿quién? ¿Quién desea que su vida sea alargada, pero que también sea prosperada? Y entonces viene una guía. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. No seas rencillosa, no seas amargada. Busca la paz y síguela. Esto es lo único que dice en todo este salmo acerca de esa forma de conducirnos, ¿no? Seguimos leyendo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Durante toda la lectura de esta carta de amor, yo digo que es una carta de amor, porque el Señor nos está diciendo, mira hija, yo te amo, acércate a mí, yo te voy a enseñar lo que necesitas saber. Y empieza a decirnos, necesitas reconocerme en todas tus situaciones. Yo soy Dios y yo soy tu Padre. Entonces empieza en una lista a decir todas las situaciones
que pasamos, todos nuestros temores, todas nuestras angustias, nuestras necesidades, todo Él lo conoce, pero Él quiere que aprendamos a depender de Él, que le busquemos, que le hablemos. Miren, a veces cuando estamos orando a Dios y cuando estamos hablando con Él, claro, Él es Dios y Él sabe todo lo que necesitamos y lo que estamos pasando. Pero Él quiere que seamos específicas. Y cuando se trata de, pues ahorita se me viene esto, por ejemplo, cuando se trata de pedir perdón. Miren, a veces somos como tan ligeras de, ay, disculpa, si te he ofendido en algo, perdóname, díganme ustedes. No podemos hablar de esa manera, tenemos que ser específicas, ¿no? Mira, creo que te hablé de esta manera y te hice sentir mal, perdóname. Creo que fui muy cruda, a lo mejor era una verdad, pero tenemos que cuidar el corazón de las personas. Imagínense que nos trataran como nosotros tratamos a los demás. ¿Nos gusta? No nos gusta que nos traten bien. Entonces, necesitamos tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran. Bien. Estoy en... Es que está llena de promesas, está llena de directrices. Dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto habla de arrepentimiento. Aquellos que reconocen sus faltas, sus errores, sus pecados delante de Dios, ahí está Él salvando a esos corazones. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice? Pero de todas le libra Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Entonces, volviendo a aquella palabra tan dura que hizo Jesús, y que dijo, ¿a quién debéis temer? Es aquel que tiene el poder para para dar muerte y meter en el infierno. Pero en el Padre precisamente está tanto amor por la humanidad que nos ha dado a su Hijo, para que todos, dice la palabra, para que todos procedan al arrepentimiento y todos se salven, porque ese es el corazón de nuestro Padre. Quiere que todos se salven. Es por eso que ha venido Él mismo en forma humana para morir por nosotros. Pero aquí el punto es que es importante poder reconocer que hay temores en nuestra vida, que tenemos temores que hemos venido cargando por años, y Dios en esta mañana quiere que se los entreguemos. Y yo quiero invitarlos a que se pongan de pie. Quiero invitarlas vamos a pedir al Señor, porque Él es el principal interesado de que podamos hacer esto. Él nos conoce, Él ha estado con nosotros desde el principio y Él sabe todas nuestras batallas. Él nos ha acompañado, nos ha cargado cuando ha sido necesario. Pero esta mañana, Dios, quieres hablar a nuestro corazón y quieres que podamos reconocer aquellos temores que nos han acompañado, aquellos temores que han invadido nuestro ser
y que nos han impedido experimentar la libertad que solamente en ti podemos tener. Una libertad para actuar, una libertad para pensar y para hablar, una libertad para hacer y para cambiar. Amado Dios, toca cada corazón aquí presente. Mira, cada mujer, cada hombre también que nos ve, Señor, a través de las redes. Debe haber temor en nuestro corazón, sí, es necesario, pero el temor reverente a ti, Señor, a lo que tú representas para nosotros. No podemos vivir de forma ligera o andar como a ciegas o pretender que podemos engañar a Dios. Si queremos que Él nos escuche, si queremos, y están esos clamores allí y muchas veces no vemos respuesta, no es porque Dios es egoísta o Dios no quiera que podamos recibir o disfrutar. O sea, Dios es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. A veces no nos conviene, pero a veces nosotras mismas estamos impidiendo que las respuestas de Dios las podamos ver, porque actuamos de forma injusta. Hablamos mentira, hablamos engaño. Dijo Jesús a sus discípulos, dice, porque no hay nada oculto que salga a la luz. Lo que se habla a escondidas será gritado en las azoteas. O sea, no hay nada oculto que no pueda venir a la luz. Eso debemos de tenerlo presente y vivirlo. Pero Dios anhela que podamos ser libres de temores que no sabemos si van a suceder, si los vamos a experimentar algún día, pero sí tener presente su verdad. Sus promesas son verdad. Él nos librará de todas nuestras angustias. Y yo quiero pedirte en esta mañana, si tú quieres ir un poco más allá, yo te invito a que pases aquí al frente. Vamos a hacer una oración de forma general, pero es así como dar un paso y decir, yo reconozco que tengo temores, pero ya no quiero más seguir cargando con ellos. Yo te invito a que pases aquí al frente. Aquí Dios quiere ministrar corazones. Dios quiere